Hermanos queridos, Dios les bendiga. Qué maravilla estar en su presencia, la presencia de Dios, y qué maravilla estar en presencia de cada uno de ustedes. Estamos aquí terminando la lectura del segundo de Pedro, del capítulo 1, terminando en el versículo 11, donde ha estado hablando de todas las cosas que, a diferencia de simplemente escuchar y aprender y recibir, debemos de practicar. La vida cristiana nos ayuda a conocer a Dios. Nos recuerda que nuestra meta primordial aquí en la tierra, para poder inclusive desear estar con Jesús, es conocerlo primero. No vamos a querer estar con alguien que no conocemos. Entonces, es una parte de la Biblia muy importante para entender. Y realmente este pasaje que hemos estado estudiando del versículo 3 al 11 de segunda de Pedro, es una explicación, es una explicación del Evangelio. Y el Evangelio, especialmente del Evangelio encapsulado que presenta Jesús mismo en Juan capítulo 10. Fíjese cómo se lee el Evangelio en Juan capítulo 10 y démonos cuenta cómo la explicación de esto es segunda de Pedro 1, del 13 al 11. O sea, Juan capítulo 10 es una parábola, habla de ovejas, de puertas, de pastores. Y eso nos va a indicar cómo funciona el Evangelio. Vamos a leerlo. Juan capítulo 10, versículo 1. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y aquí ya estamos entrando a entender, empezando a entender que hay que usar la puerta para entrar al reino de Dios. Hay que usar la puerta. No podemos ir fuera de la puerta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Romanos capítulo 5, versículo 1 dice eso? ¿Verdad? Justificados pues por la fe tenemos acceso, tenemos entrada, ¿verdad? A Dios a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Él, no hay nada. Ahora es la puerta, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Verdad? Que todo el mundo sabe eso, es el que tiene las llaves de la puerta. Y aquí, claro, Él es el pastor, y estamos empezando a entender que Jesús es el que abre y cierra la puerta. Jesús es el que abre y cierra la puerta, es el Hijo de Dios, es Dios mismo haciéndolo. La abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ahí está. Primero tenemos que escucharlo. Dice, oye su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, no es nada más conocer su voz. Es el resultado de conocer su voz es que le siguen. O sea, el pastor generalmente está detrás de las ovejas arreando con vara para ponerlas juntas y mandarlas a un lado, pero este pastor va delante de ellos y simplemente porque oyen su voz, le siguen. Entonces, conocer la voz es lo más importante. Hay una escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo les encomienda a los tesalonicenses porque recibieron la palabra como lo que es, como la palabra de Dios. Reconocieron, le dieron valor a la palabra de Dios. Sabían que eso es lo que tenían que escuchar y oír. Entonces ahí está la parte de escuchar, pero no se olviden la parte de seguir, porque es la vida que tenemos que hacer llevar para llegar a conocer a Dios. Bien, ok. Dice versículo 5, pero un desconocido, no seguirán, sino que vivirán de él porque no conocen la voz.
de los extraños. Entonces ahí está una gran verdad. El verdadero cristiano sabe distinguir entre la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios, ¿verdad? Los herejes de esta vida, los falsos profetas, los falsos maestros, mezclan, no quitan totalmente, mezclan la palabra de Dios con las palabras de ellos y nos confunden. Entonces hay que entender que una de las características primordiales de nosotros es que sabemos distinguir entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra del hombre. ¿Ok? Un desconocido no siga porque no conocen. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron lo que era que les decía. Nosotros sí debemos entender. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, ahora dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. No podemos ir a Dios si no vamos a través de Jesucristo. Ese camino lo ha seleccionado Dios. Dios ha decidido hacer eso. Dios tiene sus medios de comunicación con nosotros y hay que seguirlos. Ustedes, si se acuerdan del Antiguo Testamento, el rey Saúl, el rey Saúl, Dios lo castigó, lo mató, lo quitó el reinado y lo mató. ¿Por qué? Porque consultó con la bruja y ella tenía que consultar con Dios. Dios tenía un medio por medio del cual se comunicaba con el rey y era por medio del profeta Samuel. Y al no hacerlo así, sino hacerlo a través de una bruja, eso fue suficiente para que Dios dijera, no, así no, son salteadores. Todos los que vinieron a mí antes de mí son ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les hicieron caso, como moriría. Eso es nosotros, no les hagáis caso. Por eso las cartas, la misma carta de Pedro. Hubo falsos profetas, habrá entre vosotros falsos maestros. Cuidado, no les dejes hablar, no les escuches, no les prestes atención al que causa divisiones, deséchalo, deséchalo. No dice peleate con él, escúchale, argumenta, no. Simplemente sepárate de él. Dice, versículo 9, yo soy la puerta. Otra vez. Si alguno entra por mí, será salvo. Será salvo. Eso ya es muy importante. La salvación es lo más importante. Para, para entender salvación es fácil porque vamos simplemente a Génesis capítulo 7, cuando el diluvio, cuando Dios halló gracia, Noé ante los ojos de Dios y Dios le dijo lo que tenía que hacer para salvarse. ¿Verdad? Y cuando entró Noé con toda su gente, uno por uno, todos los animales, cuando terminaron de entrar y entró Noé al final, dice, detrás de Noé, Jehová cerró la puerta. Juan 7, Génesis 7, 16, cerró la puerta. Una vez que cerró la puerta, ¿qué pasó con todo el resto de los habitantes que estaban en la tierra? Que no pudieron subir al arca. Fueron muertos, fueron destrozados, fueron ahogados, sufrieron y se les acabó la vida, se les acabó todo. No pudieron sobrevivir. Esa es una idea que tenemos que entender, ¿verdad? Por eso es tan importante poder entrar a la puerta. Versículo 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. En cambio yo, el pastor, el que tiene la entrada y salida, el que tiene, a quien hay que escuchar y seguir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La salvación nos evita la muerte. Y eso lo debemos entender, es una parábola para entenderlo. Ahora, versículo 11 nos dice, yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por las ovejas. Hay que identificarlo. ¿Quién es el buen pastor? No es John Smith, no es Calvin, no es Wesley, no es Mahoma, no es ninguno de esos, porque ninguno de esos dio su vida por ti, por mí. Pero no solamente da su vida, para que la tengamos abundancia. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el que es asalariado y no un pastor, el que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El mal pastor es alguien que realmente es violento contra la gente, hace daño a la gente, crea disturbios, crea división, crea conflicto. Y lo hace porque no es Jesús, no es la palabra de Dios. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. ¿Cómo le vamos a conocer a Dios? Lean 2 Pedro 1, del 3 al 11. Practicando todas estas virtudes, o sea, siendo como Jesús, es como aprendemos a ser como Él, y el conocerle y saber cómo es Él, nos enamoramos de Él más y más, ¿no? Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Lo repito otra vez, la importancia de dar mi vida por las ovejas. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Somos gente que practicamos el amor de Cristo, ese amor específico. No solamente lo hablamos, no solamente lo escuchamos, sino que lo hacemos. La obra es importante, es importantísima. Y no necesariamente para salvarnos, es para conocer a Dios, para saber a quién seguir, para poder ser guiados por Él y llegar a donde Él quiere que vayamos. Fíjense bien. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo de traer. El pastor trae, el pastor va por, el pastor busca. Por eso nosotros debemos de ir a traer gente, ir a buscarla para traerla. Porque eso es lo que hace un buen pastor. Si voy a invitar a Dios, vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Vayan, prediquen el Evangelio. Todo el mundo. Vayan, vayan, vayan. No esperen a que les llegue la gente. Vayan, hagan contactos. La iglesia está, si dejamos de ser evangelísticos, dejamos de ser la iglesia. Y serán un rebaño con un solo pastor. Esa es nuestra meta, formar la iglesia, el reino de Dios. Ese reino que Dios anunció, que Jesús anunció. El evangelio de Jesús era anunciar el reino de Dios. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo, tercera vez. Mi Padre me ama. Mi Padre me da la vida eterna. Yo quiero regresar con Él. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. O sea, el sacrificio que Dios está haciendo no es un accidente, no es que perdió la batalla, es que Él decidió entregarse a sí mismo. Acuérdense que estamos aquí para imitar, para actuar, para orar como Dios, para crecer, ¿verdad? Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Más claro no puede estar. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Y cuando Él va a hacer todo esto, acuérdense lo que Él dice en Juan 17, versículo 4. ¿Se acuerdan? Les dice, ¿verdad? Te he glorificado aquí en la tierra, he terminado la obra que me diste por hacer. Jesús vino y se dio a conocer, escuchamos su voz, seguimos a Cristo, ¿verdad? Los que siguen a Jesús por donde Él vaya, ¿verdad? Apocalipsis 19. Esos son los verdaderos cristianos, los que entran por la puerta, los que siguen la puerta, los que conocen la voz y la siguen, los que imitan a Cristo. Sigamos imitándole, sigamos haciendo las obras, todas esas obras de conocimiento, virtud, paciencia, dominio propio, amor fraternal, amor, todas esas cosas, practicándolas, haciéndolas, nos ayudan a conocer a Cristo Jesús, conocer al pastor, saber cómo seguirle, escuchar su voz y seguirle. Y el que le sigue es su discípulo. ¿Verdad? ¿Queremos la salvación? Hagamos eso. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos tan agradecidos por el privilegio que nos has dado. Por alguna razón hemos hallado gracia ante tus ojos y nos has llamado y nos has informado lo que tenemos que hacer. Primero escuchamos, prestamos atención, tú nos abres el entendimiento. Bendito Padre, danos no solo el deseo de hacer estas cosas, sino la manera de hacerlas, por tu gracia y por tu buena voluntad, para que podamos así glorificarte, no solo aquí en la tierra, sino por una eternidad. Gracias por ser la puerta, gracias por ser el pastor, gracias por abrir la puerta, gracias por, como le dijiste a la iglesia de Filadelfia, tengo una puerta ahí, la puerta está abierta. Gracias por abrirle, ayúdanos a entrar en ella y a estar allí y quedarnos contigo, conocerte cada día mejor para realmente servirte y glorificarte. Perdónanos, Padre, porque caemos. Ayúdanos a levantarnos rápidamente y seguir adelante, siguiéndote a ti y conociéndote más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.